Hola, espero que se encuentren muy bien. Eh, en el día de hoy pues vamos a hablar sobre la determinación de la maquinaria para las labores de adecuación, siembra, fumigación y cosecha, como los costos en cada una de las labores, ¿sí? Entonces pues vamos a hacer un costo global y un costo pues para cada uno de las labores, ¿sí? Teniendo en cuenta pues los costos fijos, costos variables y pues también en la determinación de las labores pues vamos a ver cada una de ellas, los requerimientos de potencia. Los requerimientos de potencia los basamos pues en la barra de tiro que pues se hallaron en los aperos, y pues respectivamente pues se adoptó un tractor eh, que tuviera las óptimas condiciones pues para lograr este objetivo. Sin más preámbulo pues vamos a lo que es la introducción. Entonces pues en dónde se ubicó, cuál es la pendiente y todos estos aspectos que son muy relevantes, eh, muy importantes a la hora de calcular esto. Entonces se desarrolla este proyecto con el fin de establecer la planeación de las diferentes actividades durante un año, ¿sí? Para un cultivo de arroz y soya en el municipio de Puerto López. Eso está ubicado en el departamento del Meta, en Colombia, cuya extensión pues fue de 550 hectáreas y una pendiente pues bastante alta, que fue del 8%. Un suelo fracuarcilloso, ¿sí? Es decir, que tenía una buena consistencia, por ende pues iba a requerir, re- pues por ende requiere de una mayor potencia que un suelo arenoso o limoso, las cuales pues se trabajaron respectivamente para cada uno de los cultivos en un 100%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que primero eh, pudimos haber implementado el cultivo de soya y luego el cultivo de arroz respectivamente, pero no, en el caso de nuestro pues implementamos primero el cultivo de arroz, luego el cultivo de soya, las 550 hectáreas todas, y luego las otras 550 hectáreas. Es decir, que estamos garantizando que en el año vamos a producir en total pues 1100 hectáreas. Bueno, continuemos con lo que es la planeación. La planeación es algo muy importante que debemos tener muy en cuenta. Entonces, como veníamos diciendo, entonces pues la planeación es algo muy importante, ya que pues de esto pues depende garantizar que nosotros pues saquemos los dos cultivos durante el año, o, o, o definitivamente no podamos, ¿sí? Pero pues dependiendo de los requerimientos del cultivo, lo que es el tiempo que va a durar el cultivo, pues observamos de que pues nos quedaban algunos meses para lo que era la adecuación del terreno, ¿sí? Entonces en esta planeación, ¿qué se tuvo en cuenta? Se tuvo en cuenta el climograma de Puerto López, que es el que se muestra en la figura, ¿sí? Como miramos los picos, o sea, las barras azules, pues indican el aumento de las lluvias durante pues lo que es el mes de febrero, marzo y abril, ¿sí? Ya en abril empiezan a descender las lluvias y pues el resto del tiempo en su mayoría pues es un tiempo seco. ¿Qué más se tuvo en cuenta con este climograma? Que en el mes que nosotros fuéramos a hacer la fumigación, o en la semana que fuéramos a hacer la fumigación, pues que este mes estuviera dentro de esos meses que no presentan pues gran temporada de lluvia, ¿sí? Porque pues como bien sabemos, en la fumigación pues lo recomendable, o mejor dicho, es un requisito que no pues haya presencia de lluvia. Entonces pues iniciemos a ver lo que fue el orden de las labores, qué labores se presentaron dentro del cultivo para cada uno de los, pues, los cultivos,
se realizó unas labores de arado, pase de rastra, siembra, fumigación y cosecha, ¿sí? Pues cada uno de estos teniendo en cuenta los siguientes aspectos: de que los picos de potencia se eliminaran al máximo posible. ¿Cuáles son esos picos de potencia? Pues entre el arado y el pase de rastra, ¿sí? Entonces, ¿cómo se logró esto? Pues dándole más días a la temporada del arado y menos días al pase de rastra, ¿sí? Generando que estos dos pues estuvieran a la par, puede decirse, ¿sí? También pues hablamos de los costos, y estos costos se dividen en dos, que son los costos fijos y los costos variables, ¿sí? Más adelante pues los vamos a observar. Entonces, aquí miramos la planeación para el cultivo del arroz, ¿sí? Como lo pueden ver ustedes en esta parte. Entonces, miramos que en el mes que iniciamos, con lo que fue la planeación, fue en octubre, durante la cuarta semana, ¿sí? Durante la cuarta semana, pues, hicimos la implementación de lo que fue el arado, ¿sí? Entonces, se destinaron 19 días. De esos 19 días, pues, se tomaron la cuarta semana de octubre y la primera semana de noviembre. Y parte de la segunda semana de noviembre, ¿sí? Garantizando pues que fueran 19 días. Las jornadas reales pues se calcularon dependiendo del apero que se tomó, que más adelante lo vamos a tener. Esto de qué depende, pues de su ancho de trabajo, también depende mucho de la parte del suelo, qué tipo de suelo es: franco arcilloso, arenoso, limoso, dependiendo del suelo, ¿sí? A nosotros pues nos correspondió un franco arcilloso y pues se calculó como tal. Entonces el total de horas que se requirieron para esa labor del arado fueron 454.48 horas, ¿sí? Durante esos 19 días. Las potencias requeridas en esa labor de arado fueron de 202.4 horsepower. El pase con la rastra se destinaron 11 días, un total de horas día de 22.42 horas día, y el total de horas fueron 246.62 horas, ¿sí? Y la potencia fue de 208. Como podemos observar, pues logramos el objetivo, que era eliminar esos picos, ¿sí? A pesar de que nos dio una gran potencia, pero es que también debemos tener en cuenta de que la cantidad que vamos a trabajar de hectáreas es muy grande, ¿sí? Y el tiempo que tenemos para hacer esta labor es muy corta, ¿sí? Porque nosotros debemos garantizar de que durante un año pues debemos producir 2 cosechas, ¿sí? Que era de arroz y soya, ¿sí? Entonces, pues el tiempo que teníamos para la planeación era realmente muy corto, ¿sí? Y nosotros no podemos quitarle días o meses a lo que es el ciclo vegetativo del cultivo, ¿sí? Entonces, pues basándonos en esto fue que hicimos esta labor. Para la siembra se destinaron 10 días, ¿sí? Donde en esos 10 días pues la potencia fue de 120 horsepower que requiere la barra de tiro, ¿sí? Esos 120 horsepower nos los dio el catálogo, de donde sacamos pues la sembradora, que era una sembradora montana, y nos daba precisamente
los requerimientos de potencia en la barra de tiro. Ya durante la semana 2 y 3 del mes de diciembre, que fue la primera y segunda semana después de la siembra, entonces se realizó la aplicación de herbicidas y fungicidas, ¿sí? Pues estos requerimientos son mínimos en comparación pues con las otras labores. Fue 59.9 horsepower respectivamente en cada una de ellas. Se utilizó un pulverizador remolcado, pues esto requiere mínima potencia, ¿sí? Realmente pues no hay comparación, entonces pues nosotros estamos garantizando de que el tractor que vamos a escoger pues puede hacer esta labor de fumigación, ¿sí? Ya en la parte de la cosecha, pues entonces ya se utilizó una cosechadora. Esta cosechadora pues se iban a trabajar durante 9 días. La jornada que se utilizó fue de 15.39 horas respectivamente. Y las horas totales pues fueron de 138.51. Esta planeación se hizo respecto al ciclo vegetativo, que fueron de 130 días, ¿sí? Para el cultivo de arroz. Ahora vamos a ver entonces la planeación para el cultivo de soya, ¿sí? Como pueden ver, entonces pues nosotros terminamos la primera planeación aquí en la primera semana de mayo. Entonces se supone que deberíamos empezar pues la segunda semana de mayo con las labores de adecuación del suelo para la respectiva siembra del otro cultivo. Entonces pues vamos a observar esa parte, ¿sí? Entonces aquí, como pueden ustedes observar, entonces está lo que es la planeación de la soya, ¿sí? Entonces tenemos que el ciclo vegetativo para la soya es de 120 días. Entonces la planeación, entonces se hizo pues teniendo en cuenta de que el suelo pues no quedó muy compactado, entonces pues solamente requirió de 2 pases de rasta respectivamente, ¿sí? En la anterior adecuación se hizo lo que fueron los 3 procesos, que fue el arado, el rastrillado y la siembra, ¿sí? En este pues ya solo vamos a hacer entonces 2 pases de rastra. En el anterior solo hicimos uno, pero hicimos arado, ¿sí? En este vamos a hacer los 2 pases de rastra y vamos a hacer la siembra respectivamente. ¿Cuántos días se destinaron para el pase de rastra? Se destinaron 22 días, cada día con una jornada real, con la misma rastra. Se garantizó de que se iba a necesitar de 22.42 horas, un total de horas de 493.24 horas para el pase de rastra. La potencia requerida pues fue la misma porque se usó el mismo implemento, ¿sí? La siembra también se hizo con la misma sembradora, se destinaron 10 días y se trabajaron jornadas reales de 22.91, las horas totales fueron de 229.1 hora y los caballos de potencia pues fueron 120 horsepower. Como ustedes pueden ver, pues en este pues tenemos un pico, ¿sí? Un pico de potencia, pero resulta de que ese pico de potencia lo vamos a utilizar durante 22 días, ¿sí? La verdad sí es necesario, entonces, y además de eso también lo vamos a utilizar en la producción, en la adecuación para el cultivo del arroz, ¿sí? Es decir, de que pues entonces sí es necesaria esta potencia, ¿sí? Cuando nosotros eliminamos los picos de potencia, pues precisamente lo hacemos es para eliminar los máximos gastos posibles, ¿sí? Para minimizar gastos. Y se usó pues la misma cosechadora, ¿sí? Se usó la misma cosechadora ya en la tercera semana de octubre, que pues ya debíamos estar terminando porque se supone que nosotros iniciamos en la primera semana de octubre.
con las labores de adecuación del suelo para la siembra del arroz. Entonces se supone que en la tercera semana deberíamos estar terminando. La cosechadora pues fue la misma y entonces pues vamos a ver qué implementos fueron los que pues implementamos, ¿sí? Valga la redundancia. Bueno, entonces aquí observamos un tractor, el tractor que va a suplir las necesidades de potencia. Es un tractor John Deere 9370. La potencia en la barra de tiro es de 216.09 horsepower. Pero ojo, esta potencia ya tiene en cuenta las pérdidas. ¿Cuáles pérdidas? Las pérdidas por altura y temperatura, las pérdidas por rodadura, las pérdidas por transmisión, ¿sí? Cada una de las pérdidas ya las está teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son esas pérdidas. Entonces tenemos las siguientes, ¿sí? Tenemos altura y temperatura. ¿Qué pasa con esta? El tractor tiene un sistema de aspiración turboalimentada. ¿Qué pasa? Digamos que él se autocompensa dependiendo del sitio en donde se encuentre haciendo la labor. Es decir, que no es necesario calcular estas pérdidas porque él ya viene autocompensado. ¿Sí? O sea, no importa si va a trabajar en la costa o va a trabajar en una zona pues un poco con unos metros sobre el nivel del mar más alto, ¿sí? No interesa, o sea, el tractor le va a tener la misma eficiencia, no importa el lugar. ¿Por qué razón? Porque es turboalimentado, las pérdidas por pendiente. Entonces estas pérdidas fueron del 8%, las pérdidas fueron de 47.059 horsepower. Realmente esto es mucha potencia, ¿sí? Solamente por pendiente, pero es que teniendo en cuenta también tiene una pendiente del 8% del terreno donde vamos a trabajar. Realmente es una pendiente pues grande, ¿sí? En esa pendiente se tiene en cuenta también el peso del tractor. Al utilizar un tractor grande, pues esto incrementa más la potencia, ¿sí? ¿De dónde sacamos el peso del tractor? Lo sacamos de la prueba de Nebraska que se le realiza al tractor que escogimos, que fue el tractor 9370. Ahí la prueba de Nebraska pues nos brinda lo que son el peso en el eje trasero, el peso total y el peso en el lastre, ¿sí? Ese peso en el lastre pues debemos tenerlo en cuenta también en lo que es las pérdidas por rodadura, ¿sí? Que es muy necesario, y también tenemos en cuenta un coeficiente digámoslo así, de inflado, ¿sí? Que fue sacado de la literatura, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende esto? Pues de la presión de inflado que nos diga la prueba de Nebraska, que eso se trabaja en un pavimento donde pues hay mínimo rozamiento, digámoslo, o hay máximo rozamiento, donde pues, o sea, va a tener una buena eficiencia la rodadura. Entonces pues de ahí se guían para crear esa prueba de Nebraska, y dependiendo del suelo donde se esté trabajando, qué tipo de suelo sea, pues así mismo se saca este coeficiente, donde determinó que las pérdidas por rodadura van a ser de 41.36 horsepower. Las pérdidas por transmisión, pues se tiene en cuenta la potencia del tractor, ¿sí? Y fueron de 14.8 horsepower, donde garantizamos que unas pérdidas totales iban a ser de 103.219 horsepower. Eso realmente es algo muy grande, las pérdidas por rodadura, las pérdidas totales, ¿sí? Como podemos observar, dice que tiene una potencia en la barra de tiro de 216, es decir que realmente este tractor nos estaría ofreciendo en las mejores condiciones más o menos como unos 316 horsepower en la barra de tiro, y una potencia en el motor de unos 370 caballos horsepower, ¿sí? Caballos de potencia. ¿Cómo se saca esto de la
la potencia en el motor. Pues resulta que hay unas tablas en la literatura que nos muestran la eficiencia que le da el motor pues a lo que es la barra de tiro, al eje, ¿sí? A los diferentes, porque eso, o sea, se va transmitiendo la potencia y resulta que en cada transmisión, pues se tiene que tener en cuenta unas pérdidas, ¿sí? Entonces eso se tiene en cuenta en modo de eficiencia. Bueno, el arado fue una vertedera de 5 brazos, marca John Deere 975, la serie. El ancho fue de 2.032 metros. Ese ancho, pues de dónde lo sacamos? Lo sacamos de la capacidad teórica. Sí, esa capacidad teórica pues uno mismo la asume, lo que son los días de trabajo, las horas de trabajo, la eficiencia que va a tener entonces pues se calculó y cada uno de los elementos que tenemos, que es el arado, el rastrillado y la siembra, la fumigadora, todo esto lleva un procedimiento muy similar donde se calcula lo que es la capacidad teórica, donde se calcula el ancho de trabajo, donde se tiene que recalcular una jornada real con el implemento, con el ancho de trabajo que se calculó, o sea que se va a trabajar realmente, porque no podemos seguir trabajando con la jornada teórica que llevamos, sino que debemos hallar una jornada real dependiendo del implemento que nosotros hayamos escogido, ¿sí? Igual para el pase de rastra se trabajó pues una rastra de discos Montana modelo H632, un ancho de trabajo de 3.75 metros. Igual se calcula de la misma manera. Ese ancho de trabajo es lo que tiene en sí ella, ¿sí? La jornada real pues la miramos en la tabla de planeación. La jornada real, ahí está la jornada real con este implemento y con todos los que le he mostrado. Aquí va la sembradora, modelo SG21D, sembradora Montana también, un ancho de trabajo de 3.15 metros. La fumigadora se hizo con un pulverizador remolcado pues por el tractor. La marca es K-Tipo 1150, un ancho de trabajo de 12 metros, ¿sí? El ancho de trabajo de este implemento es de 12 metros. La cosechadora pues fue John Deere serie S770, ancho de trabajo de 5.2 metros, un ancho de trabajo pues considerable. Bueno, y ahora entonces ya entramos a lo que son los presupuestos, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta que vamos a tener unos datos para poder hallar ese presupuesto. ¿Cuáles son esos datos? El valor inicial del equipo, la potencia en la barra de tiro, ¿sí? Las horas al año que va a trabajar realmente, o sea, coger y sumar usted todas las horas que tiene durante el año trabajando este equipo. La vida útil, ¿de dónde se saca esta vida útil? De la literatura, hay unas tablas que muestran pues la vida útil en años. El valor final de salvamento, ese valor final de salvamento se lo puede dar usted, pues si usted lo desea, ¿sí? Cuando usted compra, usted pone un valor de salvamento, que es lo que él se va a ir, la depreciación va a ser menor, entonces al ser menor la depreciación, entonces cuando ya llegue, por ejemplo, al año 20, ¿sí? Entonces resulta de que él no va a quedar en cero, ¿sí? Entonces se va a ir a remate, pero ya el remate va a ir con un precio, supongamos, de 40, 50 millones, que usted puso un valor de salvamento, ¿sí? Pero si usted no puso el valor de salvamento, pues resulta que al transcurrir la vida útil, pues ese equipo le va a quedar valiendo 0 pesos, ¿sí? La vida útil pues se le puso 20 años, por lo que pues se le iba a hacer un buen mantenimiento al equipo, se va a garantizar un buen equipo. eh, y la vida útil en horas es de 10.000 horas, ¿sí? En este caso, pues para el tractor se utilizó un valor inicial de 980 millones. Estas referencias pues se tomaron de diferentes partes, de Mercado Libre, de unas páginas españolas, donde pues muestran el valor de estos precios, porque pues eh, la verdad es que
los dueños de estas empresas pues son muy esquivos con los precios, ¿sí? El tractor pues era un John Deere, valió 980 millones, yo asumí ese precio pues para hacer los cálculos respectivos porque yo necesitaba poner un precio ahí, ¿sí? Pero resulta de que yo encontré una serie menor, un 830 y valía más o menos 750, entonces pues yo asumí de que este tractor pues tiene doble tracción atrás y adelante, entonces pues que valía 980 millones, un arado John Deere 20 millones 629 mil y pues se le muestra ahí lo que es el valor de salvamento a cada uno de ellos, ¿sí? A cada uno de ellos se le mostró el valor de salvamento. Lo que fue las horas de trabajo al año, ¿sí? Entonces toda esta parte se tuvo en cuenta, ¿sí? Para cada uno de los equipos. Eso sería pues los valores que necesitamos como para iniciar, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a calcular lo que son los costos fijos. Hagamos el ejemplo pues con el primero, que es el tractor. Entonces estos cálculos pues son todos la verdad muy repetitivos. Entonces encontramos lo que es la depreciación, el interés de capital invertido, los impuestos y seguros, la reserva y protección y el almacenaje. El tractor John Deere serie 9370 tiene una depreciación de 41.100.000 pesos, 44.100.000 pesos durante pues durante ese año de utilización, ¿sí? Esa depreciación se tiene en cuenta el valor de salvamento y se tiene en cuenta también lo que es el valor inicial del tractor, ¿sí? Dividido pues la vida útil en años, lo que usted cree que va a tener ese tractor pues en unas óptimas condiciones y dándole una buena eficiencia. El interés de capital invertido se tienen en cuenta pues una tasa de interés, ¿sí? Y también pues su valor inicial y todo, pues todos estas partes. El impuesto y seguro, la reserva y protección y el almacenaje. Como pueden ver pues para ese tractor son bastantes los gastos, ¿sí? Y así pues se realiza para cada uno de ellos. El arado, para la rastra, para la sembradora, para la pulverizadora. Pero ¿qué pasa? Ustedes dirán, pero bueno, los impuestos y seguros para el arado, pues no tiene, está cero, ¿cierto? Sí, claro, es cero porque es que resulta de que esto es un implemento del tractor, o sea, esto lo completa todo el aparato, ¿sí? Esto no requiere ni de impuestos ni de seguros, pero pues sí requiere un interés capital, tiene una depreciación, necesita una reserva y protección y necesita también pues un anglar. Ya para lo que es la cosechadora, ya sí se necesita lo que son los impuestos y seguros y todo esto pues depende de su valor inicial, siempre va a depender de su valor inicial y de los datos que le mostré anteriormente. Bueno, entonces sigamos con lo que son, eso serían los costos fijos, los costos variables. Entonces en los costos variables encontramos que el tractor John Deere necesita un mantenimiento anual de 49 millones, ¿sí? En aceite y combustible, este va a consumir 233 millones 233.057.343,58 pesos, ¿sí? Los lubricantes necesita 34.958.601 y la mano de obra, pues esta mano de obra, los lubricantes y todo es los lubricantes, el aceite y combustible depende pues de las horas de trabajo. Como podemos ver pues durante ese año donde se van a producir las dos cosechas, pues se necesita este tractor va a ser utilizado durante muchas horas, ¿sí? Eh, Se suma las horas de trabajo de la labor del arado, del rastrillado, de la siembra y la fumigación
y luego otra vez 2 aradas, una siembra y la fumigación, ¿sí? Entonces pues se tienen en cuenta eso. El mantenimiento pues depende también del valor del tractor, el valor de salvamento, y se dice que es como un 10% de lo que vale el tractor que hay que invertirle anualmente. El salario, la mano de obra pues se halló con un salario básico que pues se supuso que se le pagaba a un operario de este tractor, que es de 4 millones. El salario por hora pues le sale a 31.661 pesos. En el arado pues no se tiene en cuenta ni aceite, ni combustible, ni lubricantes, ni mano de obra, porque como ya lo hablamos pues es un apero que va pues pegado a la barra de tiro del tractor. Asimismo, para la rastra, para la sembradora, para la pulverizadora, solamente necesitan el mantenimiento, ¿sí? Ya para lo que es la cosechadora, pues sí se necesita de esto, de cada uno de ellos, porque es un implemento aparte, o sea, es un aparato aparte del tractor que va a hacer la labor de la cosecha. Entonces necesita un mantenimiento que también requiere pues de su valor inicial. El aceite y combustible pues depende de las horas que usted lo vaya a trabajar, y los lubricantes también, y la mano de obra pues depende básicamente de las mismas horas que vaya a trabajar el tractor. Pues en esos gastos variables totales pues se dio que eran de 469.414.505, ¿sí? En los costos de compra de maquinaria, pues se dio que era un valor de un valor de 1.287.324.037 pesos. El valor final o de salvamento, que es lo que usted pues paga adicional, pero pues eso se ve remunerado a la hora de que usted va a rematar los implementos, fue de 128.732.325. Y en los costos fijos pues se dio un valor de 235.487.875. Pues como pueden ver pues es muchísimo dinero, la verdad. Pero pues se puede implementar un solo tractor para todas las labores como una buena eficiencia. Las dos cosechas pues se obtuvieron en los tiempos establecidos. Los costos en la implementación de la maquinaria, fijos y variables, pues son muy elevados, y una posible solución a esto pues sería recurrir al alquiler de algunos implementos, garantizando la misma potencia pero con un mayor número de implementos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros, o sea, nosotros debemos, eh, el tiempo que tenemos es ese, no podemos ponerle más tiempo, porque eso nos lo da el ciclo vegetativo pues de cada cultivo. Entonces nosotros tenemos que garantizar esos días, y no es más, ¿sí? Entonces pues como lo pueden ver, entonces tendríamos un total de dinero más o menos como de unos 1.800, 1.900 millones, ¿sí? Con la compra de los implementos. Ya si vamos pues a mirar solamente la parte de los costos fijos y costos variables, pues ya es un poco más reducido, y se muestran en las tablas anteriores, que estos pues son los costos variables, que sería este valor, y los costos fijos, que sería pues este valor de acá abajo, costos fijos totales, ¿sí? Y pues eso sería toda la exposición. Espero pues que les haya quedado claro. Los cálculos pues se adicionan respectivamente pues en un documento PDF. Muchas gracias por su atención.